Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo otra maravillosa parábola del Señor. Se llama la parábola del tesoro escondido. Esta parábola forma parte de las 3 últimas parábolas que el Señor dio en Mateo 13. Recuerden, el número 13 significa rebelión, apostasía, depravidad o perversión, si quieren llamarlo así, ¿ok? Entonces esta parábola es una de 3 últimas parábolas que el Señor dio en Mateo 13. Esas 3 últimas parábolas fueron todas dirigidas a sus discípulos únicamente, solamente a los creyentes. Entonces, para entender esta parábola correctamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Señor la dio inmediatamente después de haber explicado la parábola del trigo y la cizaña, donde explicó que el campo es el mundo y que la cizaña son los hijos que el diablo sembró en el mundo, no en la iglesia, en el mundo. ¿Cuándo? Cuando el Señor sembró hijos en el mundo. ¿Cuándo puso el Señor un ser humano en el mundo? Al principio, ahí fue cuando puso a Adán. Ahí es cuando el diablo también sembró su semilla, sus hijos. Eso ya lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, entonces también recordemos que esta parábola fue dada después de la parábola del sembrador, donde la semilla representa la palabra de Dios, en esa parábola, ¿ok? Entonces, todas estas parábolas tienen un mismo sujeto central, el rey y su reino. En esta parábola hay triple enseñanza, como iremos viendo. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar en Mateo 13:44 y vamos a ver la primera enseñanza de esta parábola, la cual está relacionada con Dios y su reino. ¿Ok? Vamos a ver entonces Mateo 13:44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces la primera enseñanza, el tesoro aquí, como está relacionado con Dios y su reino, el tesoro aquí son los hijos del reino, que heredan vida eterna. Entonces vámonos un momentito a Malaquías 3:17. Malaquías 3:17 es una profecía que está viendo hacia el futuro, hacia el día del Señor, cuando el Señor venga aquí a la tierra a reinar, ¿ok? Por eso se llama el día del Señor. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro. Ahí está. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Qué día es ese? El día del Señor, que es el día de la segunda venida del Señor. Ahí es cuando empieza el día del Señor, los 1000 años o el milenio. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces eso lo vamos a ver más adelantito en otra parábola, que hace la parábola de la red, donde el Señor va a explicar que va a haber una separación de los buenos y los malos al final del milenio. Seguimos. Mateo 13:44 también dice que era un tesoro que estaba escondido en un campo. Ese tesoro escondido en el campo son los hijos del reino que crecen junto a la cizaña que está aquí en el mundo. Esa cizaña está escondida aquí, pero los hijos del reino estamos escondidos en Cristo. El mundo no conoce el reino de Dios ni a su rey. En cambio, los hijos de Dios sí conocemos al rey y a su reino. Seguimos. También dice la parábola que fue un hombre que encontró ese tesoro escondido. Ese hombre aquí es el Hijo del Hombre, Jesucristo, como dice Mateo 13:24 y 13:37. Luego dice que halla ese tesoro. Entonces, cuando el Señor salva al pecador arrepentido y lo separa de las tinieblas de este mundo, ahí es cuando el Señor sale a buscar esa oveja perdida. Entonces vámonos a Lucas 15:4. Un momentito. Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se ha perdido hasta hallarla? Ahí está el tesoro que va a hallar el Señor, ¿ok? Nosotros somos tesoro especial para el Señor. Lucas 15:5 dice:
y al hallarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Versículo 6. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y le dice: gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, el que halla el tesoro es el Señor Jesucristo, y que halla al pecador y lo salva, le da la salvación y la vida eterna. Seguimos. También dice que lo esconde de nuevo. Cuando el Señor nos salva, Él también nos santifica con el Espíritu Santo. Todo redimido es santificado por el Espíritu Santo y es apartado de este mundo y su maldad. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de aquí de la tierra perecen. En cambio, las de arriba son eternas. Versículo 3. Porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? Al pecado, a la maldad. Ahora tenemos que obrar el bien, seguir al Señor, caminar en el Espíritu. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está. Ese es el tesoro escondido que haya aquel hombre, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la parábola también dice que vende todo lo que tiene. Entonces, Dios se despojó de su gloria y se sacrificó por nosotros, pecadores. Como dice Filipenses 2, 6 al 8. Vámonos allá un momentito. Filipenses 2, versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a nosotros, el Señor se despojó de su gloria y se sacrificó por nosotros, pecadores. Seguimos. También dice que compra el campo. Entonces, así fue como el Señor redimió al mundo con su preciosa sangre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, todo el que crea en el Hijo Jesucristo va a ser salvo y va a ser una parte de ese tesoro especial de Dios. En resumen, el reino de los cielos es semejante a los que han sido llamados y escogidos por Dios mismo. El Señor se despojó de su gloria y se sacrificó por nosotros. Nos redimió con su preciosa sangre. Ahí termina la primera enseñanza que tuvo que ver con Dios y su reino. La segunda enseñanza está relacionada con todo creyente que ha recibido la salvación y halla la verdad al buscarla. Entonces, volvemos a leer Mateo 13:44 y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Entonces, aquí el tesoro es la palabra de Dios y el campo es el mundo espiritual de Dios, el cual los incrédulos no pueden ver. Vámonos a Proverbios 2. Proverbios 2, versículo 1. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros escondidos, como dicen otras versiones. Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está. Entonces, si buscamos, vamos a encontrar ese tesoro escondido en el mundo espiritual de Dios, que es la palabra de Dios, llena de sabiduría, llena de inteligencia, llena de conocimiento de Dios, para que así nosotros podamos ser adoradores en espíritu
discerniendo su palabra espiritualmente. Seguimos. Un tesoro escondido en un campo. La palabra está escondida en el mundo espiritual de Dios. El mundo carnal, los incrédulos, los que no conocen a Dios, ellos no pueden discernir esta palabra. Esa palabra de Dios está escondida de los enemigos de Dios, para que no pueda ser despedazada por los perros, los incrédulos, robada por los ladrones y los salteadores, aquellos hijos del diablo. Solo es hallada por los que la buscan y creen en ella. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, a los incrédulos, ni echéis vuestras pelas delante de cerdos, aquellos que comen todo tipo de inmundicia, espiritualmente hablando. No sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí ve? La palabra de Dios permanece escondida en el mundo espiritual de Dios, y solamente la halla el que la busca. Seguimos. Entonces aquí dice que un hombre halló esa palabra, ¿no? Ese hombre aquí es el creyente, que se ha redimido y que ahora busca la verdad. Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Qué cosas? La palabra de Dios, la verdad. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, porque ese es el tesoro del hombre malo, es la maldad. En cambio, el tesoro nuestro es la palabra de Dios. Seguimos. Entonces, la parábola también dice que haya, ¿no? Entonces, haya significa pues aquí que haya y entiende la palabra espiritualmente, el creyente. Lucas 11:10 dice: porque todo aquel que pide, recibe. ¿Pide qué? Pide entendimiento, conocimiento. Y el que busca, halla. Ahí está. ¿Qué haya? Ese tesoro que está escondido en el mundo espiritual de Dios, la palabra de Dios. Y al que llama, se le abrirá. Se le abrirá la puerta de entendimiento, ¿sí? Para que pueda discernir la palabra de Dios espiritualmente. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, para entender la palabra tenemos que estar dispuestos a oírla. Eso significa buscar, estudiar, escudriñar. El entendimiento no va a caer del cielo mientras tú estás acá abajo con los brazos cruzados. Solamente va a ser dado a los que buscan, a los que estudian. Seguimos. Lo esconde de nuevo. Eso significa que valora y guarda la palabra de Dios en su corazón, para no perderla jamás, ni para tirarla a los cerdos. Figurativamente, esos burladores incrédulos que comen todo tipo de inmundicia, todo tipo de creencias paganas. Con la palabra de Dios vencemos al enemigo. Jesucristo es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:13 lo declara. La palabra de Dios en el creyente permanece en su corazón. Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? Con la palabra de Dios, cuando permanece en nosotros, cuando no nos desviamos de ella. Una vez que nos desviamos de la palabra de Dios, forget it, olvídense. Ahí es cuando viene el enemigo y nos puede engañar. Entonces tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué es lo que Dios dice? Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Así es como nosotros vamos a vencer al enemigo. Así es como el enemigo no va a poder engañarnos. Jamás. Jamás nos podrá engañar así. Seguimos. Entonces, cuando un creyente recibe entendimiento de la palabra de Dios, se despoja de todo anhelo material y empieza a buscar lo espiritual. Ya no fija su mirada en las cosas materiales de este mundo, sino en el tesoro que acaba de encontrar. Ese entendimiento de la palabra de Dios que nos da conocimiento del Señor, conocimiento de Dios, de su eternidad, de su reino, de su poder, de su majestad. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, despojémonos del viejo hombre.
Todo lo que valorábamos antes, los carros, las casas, las modas. Hay cosas más importantes en este mundo. El mundo está perdido, necesita salvación, necesita al Salvador. Salgamos allá afuera a sembrar semillas de verdad, para que así muchos también sean salvos. Seguimos. Y compra aquel campo. Si un creyente tiene una fe genuina, se va a dedicar a las cosas del reino de Dios, a predicar el evangelio, a ganar almas para el reino. Va a comprar al mundo incrédulo para Dios al predicar la palabra de Dios, al sembrar la semilla en el campo, en esos corazones que están dispuestos a recibirla, obviamente, ¿no? El Señor Jesucristo es el que salva y redime, pero nosotros somos los que sembramos la semilla de verdad. Tenemos que salir afuera a trabajar, a doblar esos talentos, hermanos. La palabra traducida compra aquí, es muy importante saber esto, ¿ok? Viene de la palabra G58 y significa lugar de reunión y asamblea, como la reunión de los creyentes en la iglesia, ¿sí? El resumen de esta segunda enseñanza sería el siguiente. El reino de los cielos es semejante a la palabra de Dios, escondida en el mundo espiritual de Dios, que al hallarla un creyente, la valora en su corazón para no perderla, y gozoso por haberla hallado, se despoja de todo anhelo material y se dedica a las cosas espirituales del reino y a obrar para Dios, a reunir a esas ovejas dentro del redil del Señor. El Señor es el que añade a la iglesia, como dice Hechos 2:47, pero nosotros somos los que debemos predicar el evangelio al mundo, como lo dice Mateo 28:19. Seguimos. Ahora vamos a ver la tercera enseñanza. La tercera enseñanza está relacionada con las únicas dos iglesias que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Son las únicas dos iglesias que conocen la verdad sobre la cizaña del campo, aquellos queneos que se esconden en el mundo. Eso está escrito en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Ellos serán los únicos que van a ser entregados a las sinagogas de Satanás durante la gran tribulación. Entonces volvemos a leer la parábola y la vamos a relacionar con esta tercera enseñanza. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Entonces aquí, ese tesoro escondido en el campo es la verdad sobre los queneos. También está escondido eso en el mundo espiritual de Dios. La verdad sobre los queneos, la cizaña del campo que permanece escondida en el mundo desde el principio del mundo. Entonces, dice aquí que un hombre halla y lo esconde de nuevo. Ese hombre es un escogido de Dios que aprende la verdad sobre estos queneos y la guarda en su corazón para no ser engañado por Satanás. Satanás es el falso Cristo, el padre de estos queneos. Eso, como ya le dije, está escrito en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Seguimos. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, dice la parábola. Entonces, eso significa que da fruto para el reino sin importarle la persecución ni la tribulación, como acabamos de leer. Se despoja de sí mismo y entrega todo para servir a Dios. Eso es lo que hace un escogido de Dios. La parábola también dice, y compra aquel campo. Entonces, durante la gran tribulación, los escogidos de Dios serán usados por Dios cuando sean entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio. Allí es cuando el mismo Espíritu Santo hablará a través de ellos y predicará el Evangelio a todas las naciones. Así es como se va a predicar el Evangelio al mundo entero. Antes que venga el Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo va a hablar a través de estos escogidos, cuando sean entregados a esas sinagogas, y va a hablar y va a predicar el Evangelio a todas las naciones. Va a ser un gran milagro, hermanos. Así es como ellos van a ser usados por Dios para reunir a muchas ovejas dentro de su redil. ¿Dónde está escrito esto? Vámonos a Marcos 13:9. Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán,
y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes del fin, antes que venga el Señor. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. El mismo Señor nos va a dejar saber qué es lo que tenemos que hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando Dios haga este gran milagro durante la gran tribulación, muchos serán salvos por el Señor Jesucristo, porque se va a predicar el Evangelio en toda lengua del mundo, simultáneamente, como sucedió en Hechos 2. Así sucedió en Hechos 2. Hechos 2 fue el primer Pentecostés, que comenzó la era de la iglesia. Este evento va a ser el segundo Pentecostés. Entonces, todo el que conoce la verdad sobre los queneos ha hallado un tesoro grande, un gran tesoro, un tesoro maravilloso, valioso, sin valor, algo que no tiene valor y que nosotros los guardamos aquí en nuestro corazón, porque esa verdad que el Señor nos ha revelado es la que nos va a permitir vencer a nuestros enemigos. Ellos no podrán engañarnos. El padre de ellos que viene primero, el anticristo, Satanás, no nos podrá engañar. Nosotros sabemos que esos hijos del diablo están esperando a su padre el diablo. Ese es el Mesías de ellos. Esa es la roca de ellos. La roca de ellos no es como nuestra roca, como dice Deuteronomio 32:31. Dios nos ha revelado esta verdad sobre estos hijos del diablo. Obremos para el reino de Dios. El Señor recompensará a cada uno de nosotros según nuestras obras, como dice Apocalipsis 2:23. Estas obras para el reino de Dios deben ser producto de nuestra fe genuina. No son obras para salvación, ya que por las obras nadie será salvo, para que no se glorie. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se glorie. No confundamos las obras para el reino de Dios con el legalismo. No se confundan. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. La fe sin obras es una fe muerta. No existe. Es solo una fantasía, una actuación de cine o de teatro, una hipocresía, como bien enseña el Señor mismo en la parábola de la levadura. No seamos como el obrero perezoso, que no dobló su talento porque escondió su talento, y al no haber estudiado lo que Dios dice, enseñó falsas doctrinas, como esa falsa doctrina del rapto secreto, que dice que no tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis porque nos vamos a ir volando al cielo antes de la gran tribulación. Esa es una gran mentira. Váyanse a 2 Tesalonicenses 2 y lean el versículo 1 al 4. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El versículo 3 allá dice: no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien clarito. Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, primero va a venir la apostasía y se va a manifestar el anticristo. Así que no dejen que nadie los engañe. El hambre de estos últimos días no es por pan ni por agua, sino por escuchar la palabra de Dios. Vámonos a Amos 8:11. Amos 8:11 dice: he aquí vienen días, y ya estamos en esos días, estamos en los últimos días, esta es la última generación, hermanos. Dice Jehová el Señor: en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucho engaño, va a haber muy poquita palabra de Dios en estos tiempos del fin. Muy pocos van a enseñar toda la verdad que está escrita, lo que Dios dice, y muchos van a ser engañados. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar. Ya vimos en el libro Apocalipsis que el mar simboliza las naciones, ¿okay? De naciones en naciones se debe entender aquí. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Por qué? Porque todos los que se dejan engañar no aman la verdad. No escuchan lo que Dios dice, sino lo que el pastor o fulano o sutano dicen. Entonces así son engañados. Estamos en los últimos días, hermanos.
Hay y habrá mucho engaño antes de la segunda venida del Señor. Eso está escrito. No te dejes engañar del diablo y sus hijos. Estudia la palabra de Dios. La verdad nos hace libre de todo engaño del enemigo. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios. Ruego al Señor que haya sido de mucha bendición para ustedes. Estudien, hermanos, no se dejen engañar. Bueno, entonces los espero para el siguiente estudio donde vamos a estar estudiando otra parábola del Señor. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!